Comienza Interesting People con la conducción de Karen Silvina Ibaun. Muy buenos días para Interesting People Online, para España, Latinoamérica, aquí en Austria, el mundo hispanoparlante. Bueno, tenemos hoy un invitado muy especial, es un pastor evangélico, el pastor Bill Graham, que hace bastante tiempo yo soy seguidora de él de YouTube y es un gran placer, estoy muy agradecida de que hoy esté en nuestro programa, pastor. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias, Karin, por la invitación. Estoy encantado. Te envío un saludo desde España y me puedes corregir, pero creo que se dice Guten Tag por ahí en Austria, ¿no? ¿Es así? Guten Tag, sí. Pues muy bien, gracias por la invitación. Usted es americano, ¿verdad? Soy de Irlanda del Norte, pero es cierto que hay muchos Graham que están en Estados Unidos. El tema es que Graham era un clan escocés. Muchos salieron de Escocia para ir a Irlanda y luego otros ya pasaron al otro lado del charco y por eso tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido hay muchos Graham. Así que yo soy un Graham británico, pero sí que hay un montón de Grahams americanos. Claro. Y usted es pastor evangelista, ¿verdad? ¿Es de Sí. la línea de Martín Luther o calvinista, luterano? Sí, claro. Nosotros celebramos el legado de la Reforma Protestante y por lo tanto para nosotros tanto Lutero como Calvino y los demás reformadores protestantes son referentes para nosotros. Estamos de acuerdo, ¿no? En su interpretación del Evangelio, Cristo siendo el único Salvador, ¿no? Del pueblo de Dios. Así que yo celebro este legado y sí, defiendo este Evangelio aquí en España. Estoy en Almería, en el sureste del país. Así que sí, sería un pastor evangélico, protestante y celebro el legado de Lutero, de Calvino y de muchos otros hombres de Dios que el Señor ha levantado a lo largo de los siglos, ¿no? De la iglesia. Sí. Pastor, en este momento me ha interesado invitarlo también para hablar. Yo invito mucho a la gente a que escuche también sus videos porque siempre hay una información muy interesante y muy actual. Y usted sabe que en este momento de pandemia se están viviendo muchas teorías conspirativas, muchas informaciones que a la gente nos da miedo, como por ejemplo la vacuna, sí, no, que tiene esto, que tiene lo otro. Se está hablando de las figuras de Bill Gates, entre otras personas como de la élite de un nuevo mundo, y la gente se asusta mucho. ¿Cómo nos podemos proteger como cristianos de estas teorías y, digamos, conseguir esa fe de decir, bueno, yo obro desde mi parte, tengo fe a Dios, oro de una forma? ¿Cómo podemos pedir esa liberación, digo yo, desde el punto de vista de los miedos? Yo soy psicoterapeuta, ¿sí? Yo trabajo para la salud mental, pero desde el punto de vista de la psicoterapia no podemos dar ese apoyo que ustedes, los pastores, pueden dar desde la fe. Y me interesa mucho como cristiana tener su testimonio para darles a las personas esta forma de la que puedan realmente acercarse a Dios, llevar una buena vida cristiana. Y bueno, ¿cuáles son los tips que nos dan? Le paso la palabra a usted porque usted es el profesional en el tema y el delegado de Cristo. Pues muy bien. Sí, todos nosotros luchamos, ¿no? Con la ansiedad, con la preocupación. Desde luego que sí, porque tenemos un corazón, según Jeremías 17:9, el cual es muy engañoso por naturaleza. Y nosotros tenemos que disciplinar nuestro corazón para que descanse en el Señor y en sus bellas promesas, ¿no? Así que Dios, para fortalecer nuestros músculos espirituales, nos ha dejado ciertos medios de la gracia. En libros de teología sistemática se habla sobre medios de la gracia. ¿Cuáles son estos medios? Pues voy a mencionar, tres a grandes rasgos. Número uno, la primera, la más importante, la fundamental, la herramienta clave que Dios nos ha dado es la Santa Biblia, la palabra del Señor. Si yo quiero vencer el miedo, la preocupación, la ansiedad, tengo que anclarme en la palabra de Dios. Necesito yo estar versado en las Escrituras y por eso desde mi conversión a Cristo, con mis 17 años, empecé a memorizar muchos textos bíblicos, incluso capítulos enteros, libros enteros, para tener mi mente saturada de las promesas
y de las verdades del Señor. Así que cuando estoy, por ejemplo, pasando por una mala racha, hay una mala noticia online, algo me pasa en la familia, etcétera, enseguida me disciplino para meditar en las promesas del Señor. Un versículo que a mí, por ejemplo, me trae muchísimo consuelo es el pasaje en Romanos 8 que nos recuerda en el versículo 28 que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que han sido elegidos según su propósito. Así que si yo descanso en mi Señor, pase lo que pase ahí fuera en el mundo, con todas las teorías que hay, y si la vacuna, si la marca de la bestia, etcétera, si yo me anclo en las promesas del Señor, estoy en paz. Y pienso en la imagen en los evangelios, está en los 3 evangelios sinópticos. Una noche los discípulos estaban en un barco y Cristo no estaba presente y había como una gran tempestad, una gran tormenta, y Cristo vino acercándose a los discípulos andando sobre el mar y luego habló paz a la tempestad. Y creo que en cierto sentido esto es lo que pasa con nosotros como creyentes. Sí, podemos experimentar ansiedad, estrés, preocupación, pero luego tenemos que acordarnos de la palabra de Cristo y a través de Cristo la gran tempestad se hace bonanza. Así que la primera herramienta, el primer medio de la gracia es la palabra de Dios. En segundo lugar, hablaría sobre una disciplina ya olvidada tristemente en la iglesia contemporánea, sobre todo aquí en Europa, porque somos todos profesionales, súper ocupados, no tenemos tiempo para meditar. Es la oración, ¿no? Cuando estudiamos los textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nos topamos con gente inmersa, sumergida en oración, gente que vivía en la presencia de Dios, como decían los reformadores, vivían corandeo, en latín, delante de Dios, en presencia de Dios, y creo que necesitamos recuperar una vida profunda de oración, y creo que en gran parte estamos tan ansiosos, tan perturbados, porque no moramos bajo la sombra del Altísimo, según nos comenta el Salmo 91. Porque es muy difícil que una persona que de verdad se está escondiendo debajo de la sombra de Dios, una persona que está viviendo delante del Señor, confiando en sus promesas, esta persona en oración, es muy difícil que una persona así sea llevada por doquier, por cualquier viento de adversidad. Así que yo creo que lo que necesitamos hacer como pastores, como creyentes, no solamente pastores, es recuperar la búsqueda de Dios en oración, el derramar nuestro corazón delante del Señor. E incluso, ¿no? Muchas veces en los Salmos nos topamos con David, cuando solamente se topaba con enemigos cada 2 por 3, a la izquierda, ¿no? Detractores, a la derecha, más adversarios. ¿Qué hizo David? Él derramó su corazón delante de Dios, se fortaleció en el Señor su Dios. Así que como iglesias, como creyentes que somos aquí en Europa también, necesitamos tener un avivamiento de oración, de buscar al Señor. Y al buscar a Dios, como mi esposa y yo leímos ayer en nuestro tiempo devocional, nosotros leemos 2 capítulos del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento juntos todos los días. Leímos ayer en Isaías capítulo 40, los últimos versículos, el versículo 30 y 31 dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, ¿no? Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Así que si buscamos a Dios, si estamos escondidos en oración con nuestro Señor, Él nos dará fortaleza contra toda esta angustia. Y luego acabo con una tercera herramienta. Tenemos en primer lugar la palabra de Dios, en segundo lugar la oración y en tercer lugar la comunión de los santos, ¿no? La comunión de los santos alude a la congregación, o sea, tenemos un pueblo de Dios, ¿no? Como pueblo somos ovejas y las ovejas no son animales solitarios. La oveja necesita su grey, necesita su rebaño, ¿verdad? Entonces, como ovejas, muchas veces cuando estamos un poco decaídos, la presencia de otra oveja, la presencia de nuestra iglesia nos hace bien, nos levanta, nos edifica. Y yo me acuerdo, ¿no? Cuando era un joven creyente, lo pasaba muy mal porque era el primer creyente en mi familia. Me hablaban mal, ¿verdad? Me hablaban mal en la universidad, se burlaban de mí en el trabajo, porque yo daba testimonio de Cristo a todos, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando estaba un poco desanimado durante la semana ante tantas burlas, ante tantas falsas acusaciones, entraba en la iglesia el miércoles por la tarde,
con el fin de orar con mis hermanos. Y se acercaba un querido hermano ya muerto, llamado Dan. Él tenía sus 85 años, era un granjero, era grande, corpulento, musculoso, no tenía sus 85 años, toda la vida en el campo. Y entraba yo en el culto y Dan me daba un abrazote de hermano mayor en la fe, ¿no? Y hermana, yo te puedo decir que en aquel momento todos mis problemas desaparecieron, ¿no? Ante este gesto de amor de mi hermano. Y Dios ha sido muy sabio. Dios nos ha creado, Dios nos ha diseñado, Él conoce nuestras necesidades y por lo tanto Dios ha creado una entidad, un organismo llamado iglesia. Y en la iglesia Dios nos crea, Dios nos da nuevas fuerzas, Dios usa a nuestros hermanos para darnos ánimo y es más, no solamente Dios utiliza a los hermanos para edificarnos, animarnos a nosotros, sino que al mismo tiempo, y esto es algo increíble, nos utiliza a nosotros para bendecir a otros. Entonces esto significa que usted me puede bendecir a mí y yo también, hermana, le puedo bendecir a usted. Y para mí me parece increíble, ¿no? Dios es tan sabio, tan tierno, tan bondadoso. Así que yo nombraría estas tres herramientas, estos tres medios de la gracia. Número 1, la palabra de Dios nos ayuda a vencer estas ansiedades. Número 2, la oración que ha desaparecido de la iglesia contemporánea en Europa. Y número 3, la comunión de los santos. Así que estos tres factores son muy importantes para la vida cristiana y esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Una pregunta de la oración. Esa oración, ¿cómo debe ser? ¿Con gratitud le puedo pedir a Dios, le pido perdón, le pido lo que necesito, le agradezco por cada día? ¿Son esas las formas de pedir? Sí, desde luego en la Biblia hay oraciones diferentes, pero cuando estudiamos todas las oraciones de la Biblia, yo por ejemplo llevo 4 años en la iglesia local y nosotros hoy de hecho tenemos reunión de oración y lo que empezamos a hacer hace 4 años fue estudiar todas las oraciones de la Biblia sistemáticamente, miércoles tras miércoles, aunque ahora estamos celebrando los cultos los jueves, todas las oraciones de la Biblia. Así que ahora mismo estamos en el libro de Joel, hoy, Joel capítulo 2, y hemos visto un claro patrón en las oraciones bíblicas. Básicamente podemos decir que hay 3 componentes de una oración bíblica, en plan general. En primer lugar, sí, lo que acaba de decir, ¿no? Gratitud. Empezamos alabando a Dios, dando gloria a Dios. Por ejemplo, aleluya, Padre, gracias por haber creado el universo, todo lo que en él hay. Gracias por habernos creado a nosotros. Y luego también damos alabanza a Dios por su redención. Gracias por habernos salvado en la persona de Cristo, su preciosa sangre derramada en la cruz, por el perdón de nuestros pecados, por su bendita resurrección al tercer día, a través de la cual tenemos la promesa de la vida eterna. Así que empezamos dando gloria, alabanza a Dios por las bendiciones, generales de Dios y luego las bendiciones salvíficas. En segundo lugar, el segundo componente de la oración es en efecto la petición en cuanto al perdón, ¿no? La confesión de pecado. Nuestro Salvador, por ejemplo, en el Padre Nuestro, nos enseña a pedir perdón por nuestros pecados y perdonamos a los que nos han ofendido. Así que sí, como somos todavía, pecadores y tenemos una naturaleza pecaminosa, constantemente tenemos que seguir pidiendo perdón. A lo mejor no cometemos pecados a lo mejor tan escandalosos, pero sí en nuestro corazón muchas veces tenemos pensamientos, actitudes que no glorifican a Dios. Y ahí también tenemos que arrepentirnos, porque Dios, es cierto que Dios ve lo exterior, pero Dios también examina el corazón, ¿no? Así que tenemos que pedir perdón porque yo sé, hay muchas cosas que a mí no me gustaría que la gente viera que yo estaba pensando, ¿no? Porque me daría mucha vergüenza, porque muchas veces he pensado cosas muy malas y tengo que pedirle perdón a Dios. Y en tercer lugar, sí, después de la alabanza a Dios, la gratitud, en segundo lugar tenemos la petición de perdón o la confesión de pecado. En tercer lugar tenemos ya las peticiones en sí. Me gusta empezar con las peticiones divinas, es decir, pedir por las cosas que glorifican a Dios y luego pedir por mis necesidades personales. Porque en el Padre Nuestro, si nos fijamos cuidadosamente, antes de Jesús exhortarnos a pedir al Padre por el pan de cada día, ¿no? Por Dios guardarnos de la tentación, en primer lugar, Cristo dice, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad
Entonces, en realidad, las primeras tres peticiones del Padre Nuestro son peticiones centradas en la gloria de Dios, la fama de Dios, el nombre de Dios, el reino de Dios. Así que cuando yo entro en este tercer punto de la oración, siempre oro al Padre diciéndole, Señor, extiende el reino de Cristo por todo el mundo, porque sé que ahora el Padre está comprometido con la fama de su Hijo, la gloria de su Hijo, y ruego que el Padre siga entregando a multitudes a Cristo, que las estacas de la tienda de Cristo sean extendidas por todo el mundo. Y luego, en segundo lugar, dentro de este apartado de petición, luego presento mis peticiones personales. Por ejemplo, Padre, bendice mi familia, bendice nuestras finanzas, cuida de las niñas, Señor, bendice la iglesia local, Señor, danos el pan de cada día. Y luego si hay otras cosas a lo mejor que nos preocupan, situaciones difíciles que estamos viviendo a nivel familiar, a nivel doméstico, a nivel más íntimo, pues luego aprovecho para orar, pero intento arrancar pidiendo según, ¿no?, la gloria de Dios como el Salvador nos enseñó en el Padre Nuestro. Así que básicamente podemos decir que cuando resumimos todo lo que enseña la Biblia sobre la oración, hay tres grandes componentes: alabanza y gratitud, confesión de pecado y luego petición. Y luego, sí, en efecto. Y yo divido este tercer punto en dos subpuntos. En primer lugar, las peticiones para la gloria de Dios y luego peticiones más bien relacionadas conmigo, mi familia, mis necesidades. Para evitar ese egoísmo que tiende el ser humano. Claro, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Pregunta, yo le agradezco muchísimo porque son simples palabras, pero que el ser humano necesita, y las necesita purificar siempre en su interior, ¿no? Pregunta, en su comunidad, usted está en Almería, ¿verdad? ¿Tienen colegio, tienen jardín de infantes, tienen aparte de la iglesia? Ahora mismo en Almería, no. Tenemos la iglesia. Perdón. Sí, tenemos la iglesia local, tenemos una iglesia local. Sí. Es verdad que muchas veces en el Reino Unido y luego otros países de tradición más protestante, sí que las iglesias evangélicas tienen sus colegios, parques, etcétera, pero nosotros en España no estamos todavía a este nivel. Eso es muy poco común en España, así que tenemos la iglesia local, tenemos una escuelita para los niños, pero no tenemos ningún instituto, ningún colegio, ninguna universidad. No tenemos nada por el estilo, no. Bien, ¿y cómo se pueden visitar sus cultos también a nivel por internet? Sí, claro, tenemos, gracias a Dios, mi cuñado es un miembro de la iglesia local y él es informático técnico, y lo que él hace todos los domingos es subir las predicaciones dominicales a la página web. Y si alguien estuviera interesado y quisiera suscribirse a la página, se llama, uno tiene que ir a YouTube, hacer clic en la lupa, YouTube, y se pone... Yo voy a bajar su contacto. Estupendo. Y es eso, Palabra de Vida Almería. Y también yo, el mismo ya domingo por la noche, suelo subir la predicación a mi propio canal y haciendo clic de nuevo en YouTube es Pastor Will Graham. Así que en los dos sitios, Palabra de Vida Almería, Pastor Will Graham, y ahí los hermanos pueden seguir los mensajes y luego también tienen ahí contactos, emails para escribirnos e incluso comentar en la sección de comentarios en los sermones. Así que esto sí se puede hacer, sí. Muy bien. No, es muy interesante. También, si la gente que tiene interés, pueden ustedes también conectarlas con las iglesias locales de cada localidad, ¿verdad? Sí, en efecto. Muy bien. Bueno, yo le agradezco muchísimo. Ha sido una bendición haberlo tenido hoy porque son palabras muy alentosas. Yo por eso siempre digo, es muy bueno que digamos, la predicación que hace y para acercar a las personas realmente a esta fe, porque yo creo que este tiempo de pandemia nos ha servido en cierta forma también, a pesar de todo lo negativo que tiene en ciertas situaciones, pero nos ha ayudado a los seres humanos a encontrar más lo que es el acercamiento hacia uno mismo, hacia la espiritualidad, hacia la fe en Cristo, ¿no? Y no entrar, como decíamos antes, en tantas ideas raras o conspiratorias, esotéricas, que nos alejan realmente de lo que es la verdadera fe cristiana, ¿no?
Amén. es un regalo de la vida. Muchas gracias por este tiempo y lo seguiremos siguiendo y en alguna otra oportunidad nuevamente invitarlo. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Un abrazo desde Almería y ánimo en el Señor Jesucristo. Gracias. Gracias y que siga siendo una obra tan buena en nombre del Señor. Gracias. Amén. Hasta luego. Gracias, hermano. Hasta luego. Hasta luego.